Hola amigos, el día de hoy vamos a leer todo el capítulo 11 desde la página 159 hasta la página 173. Vamos a leer un par de hojas más para completar el capítulo 11 el día de hoy. El capítulo 11 se llama Dominando la ligera ventaja. Comillas, hay una cualidad que uno debe poseer para ganar, y es la definición del propósito, el conocimiento exacto de lo que uno quiere y un deseo ardiente de poseerlo. Napoleón Hill, piense y hágase rico. Cuando usted era pequeño, se desplazaba por el mundo gateando sobre las manos y las rodillas. El resto de la gente caminaba y un día a usted se le ocurrió en esa cabecita que quizás podría intentarlo también. Una vez que surgió ese pensamiento, repentinamente dejó de lado el quizá. Usted tenía que intentarlo. Era la próxima frontera y punto. No había manera de que usted no lo intentara, fracasar en su esfuerzo y luego seguir intentándolo hasta dominarlo. Entonces, paso a paso, literalmente, usted comenzó a desarrollar las habilidades necesarias para caminar. Primero lo declaró, tal vez no en esas palabras. Las palabras eran un mundo aparte que todavía ni se le había ocurrido explorar. Al igual que el beisbolista Babe Ruth cuando señalaba el perímetro del campo de juego antes de pegar un home run, usted balbuceó, gruñó y farfulló, declamando de la única manera que sabía hacerlo. Prepárense, estoy por caminar. Luego se aferró de algo más alto que usted y se incorporó hasta ponerse de pie. Y ahí permaneció, agarrado del corralito, de una silla o de su animal de peluche más grande, con las piernas temblorosas y con incertidumbre. Usted se soltó, sea a propósito o por accidente, y realmente no importó porque el resultado fue el mismo. Cataplum, cayó al piso. Y luego, enseguida, más tarde ese día o al día siguiente, volvió a intentarlo. Y luego lo intentó otra vez, hasta que finalmente pudo ponerse de pie, solito, sin agarrarse de nada. Acto seguido, dio un paso, y en ese paso usted asumió el manto del dominio. Sí, el dominio, en ese momento. No, todavía no había aprendido a caminar, no con el paso seguro que adquiriría en el futuro, y sí, probablemente volvió a caerse un minuto más tarde. Pero eso no importaba. Usted había dado el paso de Neil Armstrong y estaba encaminado. Pasitos de bebé. Lograr el dominio no es un lugar cacareado y elevado donde solo habitan unos pocos de la élite. La búsqueda de toda meta, objetivo o sueño, sea personal, profesional, espiritual o de otra índole, es un trayecto de la ligera ventaja de mejora, aprendizaje y refinamiento constantes. Pero el dominio no es un estado elevado que yace al final del camino, es un estado mental que yace al principio del mismo. El dominio es el acto de poner el pie en el camino y no de llegar a su fin. No es necesario que nazca con habilidades excepcionales para ingresar a la esfera del dominio, ni tampoco está reservada para los supertalentosos. Ni siquiera tiene que haber comenzado temprano. El trayecto ascendente del éxito sobre la curva de la ligera ventaja está abierto a todos los que están dispuestos a subirse al camino y permanecer en él. Pero usted llegará a conocer el camino únicamente si se sumerge de lleno en el proceso y la evolución diaria. Es así como adquirirá y refinará las habilidades y la conciencia que necesitará para dominar la ligera ventaja y por lo tanto dominar su éxito y su vida. Y todo lo que se necesita es dar el primer paso. Aquí está usted, terminando de dar su primer paso. Sabe que la gente grande que ha estado observando camina dando un paso detrás de otro. Usted los ve hacerlo. Pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. Y entonces lo intenta. Termina de dar ese primer paso tentativo y épico y se prepara para dar el segundo, cuando de repente, cataplum, lo intenta otra vez y otra vez y otra vez. Después de días de caminar alrededor de la mesa de la sala, alternando torpemente los piecitos
mientras se agarra de los dedos de mamá o papá, finalmente logra coordinar su primera secuencia de 2 pasos, luego 3 y 4, y luego solo, sin ayuda, y con los aplausos y vitoreo de su orgullosa familia, usted da esos pasitos de bebé recientemente afianzados, uno a la vez, y ya está caminando. En el proceso de aprender a caminar, pasó más tiempo cayéndose o levantándose. Si fue como la mayoría de los bebés, fracasó, se cayó, más de lo que triunfó, caminó. No importaba, estaba en el camino de lograr el dominio. ¿Alguna vez se le cruzó la idea de darse por vencido? ¿Se dijo alguna vez, parecería que no estoy hecho para caminar? ¡Qué pena! Parece que tendré que gatear el resto de mi vida. En realidad no está tan mal. Si uno se detiene a pensar, no será tan difícil acostumbrarme a ello. Claro que no. Estaba en el camino del dominio. Yo era amo y señor. Era solo cuestión de que su destreza para caminar se pusiera al día. Caerse todo el tiempo era realmente incómodo porque dolía, y usted se veía bastante tonto tirado en el piso como un escarabajo panza arriba. Pero siguió intentándolo. ¿Por qué? Porque la gente exitosa hace aquello que la gente fracasada no está dispuesta a hacer. Y esto es lo fascinante. Todos los bebés son exitosos. De bebés, todos somos amos y señores. Así es como fuimos diseñados. Todos los recién nacidos entienden instintivamente la ligera ventaja. Solo abandonamos el empuje natural hacia el éxito y nuestra capacidad de dominio en el transcurso de esos 40.000 no. ¿Hay alguna situación en su vida de hoy en que se dio por vencido y decidió seguir gateando el resto de su vida en vez de buscar lo que realmente desea y lo que verdaderamente se merece? ¿Abandonó la capacidad de crear una meta, perseguirla y concretarla? Si es así, debe preguntarse, ¿por qué es tan difícil o imposible hacer algo hoy que no tuvo problema en hacer cuando tenía menos de 1 año de edad? La respuesta es tan simple como triste. En algún momento del camino usted perdió la fe. Se hizo demasiado grande para dar pasitos de bebé, demasiado seguro de que nunca triunfaría para permitirse fracasar primero algunas veces. Usted renunció a la verdad universal de que las pequeñas disciplinas simples, practicadas una y otra vez a lo largo del tiempo, moverían hasta las montañas más grandes. Se olvidó lo que solía saber sobre la ligera ventaja. Usted se bajó del camino del dominio. Hay algo traicionero al abandonar esa disposición infantil de intentar e intentar otra vez, algo insidiosamente peligroso al convencerse de la idea de que eso nunca funcionará para mí. Es conformarse con menos, renunciar al poder de los pasitos de bebé y acoger el fracaso que pronto se convierten en hábito. La primera vez que usted se da por vencido es doloroso. La segunda vez sigue siendo doloroso, pero ahora se siente como algo un poquito familiar y existe cierto confort en la familiaridad. Es el confort silencioso y soñoliento del monóxido de carbono, y cuanto más se da por vencido, más y más fáciles son las cosas, y más soñoliento se torna frente a la vigilia del logro genuino. Y el éxito va alejándose cada vez más de su alcance. ¿Adivina por qué? Es así. Es la ligera ventaja funcionando en su contra. Antes de que se dé cuenta, la vida se ha tornado pesada. Bienvenido al 95%. Y como siempre, todo lo que debe hacer es dar vuelta a la moneda y hallar las buenas noticias. Es igualmente fácil retomar el hábito del éxito como lo es deslizarse al hábito del fracaso. Cuanto más viva, más fácil se vuelve. Usted puede retomar el camino del dominio en cualquier momento que desee. El deseo. Napoleón Hill escribe en su libro clásico Piense y hágase rico, comillas, hay una cualidad que uno debe poseer para ganar, y es la definición del propósito, el conocimiento exacto de lo que uno quiere y un deseo ardiente de poseerlo. Cierro comillas. El conocimiento exacto de lo que uno quiere. Este es un factor poderoso que merece la pena examinar. Todos nos imaginamos cómo nos gustaría que fueran las cosas, que son distintas de lo que son ahora.
Puede ser algo sencillo como desear pesar 10 libras menos o algo de gran alcance como desear poder alimentar a los millones de niños de todo el mundo que todas las noches se acuestan con hambre. ¿Deseó alguna vez algo con tanta intensidad que era doloroso? Claro que sí, a todos nos ha sucedido. A veces es un anhelo agradable, a veces no tan agradable, pero de todos modos es una fuerza poderosa. Yo la llamo la vehemencia del deseo. Tener un sueño, una meta, una aspiración, no siempre es agradable y placentero. Las ambiciones, aspiraciones y deseos pueden ser incómodos y hasta dolorosos. La palabra deseo tiene dos significados. Puede significar que usted anhela algo, pero también que le falta algo. Son las dos caras del mismo significado. Tendemos a desear lo que nos falta y nos falta lo que deseamos. Ese es el motivo por el cual los sueños pueden ser dolorosos. Permitirse tomar conciencia de lo que usted desea, pero que no tiene actualmente, significa experimentar el lado de la falta de la moneda del deseo, así como el lado del deseo. Significa tomar conciencia plena de lo que usted no tiene. Significa comenzar en su realidad actual con un ojo sobrio y rehusarse a engañarse a sí mismo. Notar que usted no está en la situación que desea estar puede ser incómodo. Cuando Hill dice un deseo ardiente de poseerlo, no está bromeando. El ardor no es algo placentero. El deseo duele. Este es un detalle interesante. Si darle voz a sus sueños más ansiados puede producirle cierta incomodidad, también puede incomodar a aquellos a su alrededor y con frecuencia hasta mucho más. Dígale a 5 de sus amigos más íntimos sobre su ambición más grande y véalos retorcerse. ¿Por qué? Porque mostrarles la falta, entre paréntesis deseo, de usted también les hace tomar conciencia más agudamente de lo que a ellos les falta. Ese es un motivo por el que, al formular metas y crear una visión de futuro, es importante tener cuidado a quien se lo comenta. Es natural compartir su entusiasmo con las personas de su vida, en especial los que tiene más cerca. También conviene recordar que las personas tienden a responder aguándole la fiesta. No lo hacen maliciosamente ni con el deseo consciente de truncar su entusiasmo. Suele ser con frecuencia una forma de autodefensa. Preferirían no escuchar la visión que usted tiene porque les recuerda la que ellos perdieron. Cerrando la brecha. El dolor del deseo. El deseo ardiente de poseer lo que usted carece es uno de los grandes aliados que tiene. Es una fuerza que puede aprovechar para crear cualquier cosa que desee en la vida. Cuando evaluó francamente su vida en el capítulo anterior y se clasificó entre los que están en la curva ascendente o descendente en 7 áreas distintas, estaba esbozando una imagen de dónde se encuentra ahora. Este diagrama lo indica como el punto A, donde podría estar mañana su visión de lo que es posible para usted en su vida es el punto B, y en la medida en que exista una brecha del deseo entre los puntos A y B, existe una tensión natural entre esos dos polos. Es como sostener un imán cerca de una pieza de hierro. Usted puede sentir la atracción ejercida por el imán sobre el hierro. El deseo es exactamente eso, es magnético. Usted puede palpar sus sueños, paréntesis B, ejerciendo la fuerza de atracción sobre sus circunstancias actuales, paréntesis A. Hay una gráfica con un punto A y un punto B. En el punto A es donde estás hoy y hay una flecha en forma de zigzag que va hasta el punto B, que es donde podrías estar. La tensión es incómoda, es por eso que la gente a veces se siente incómoda al escuchar cómo podrían ser las cosas. Uno de los motivos por el que el famoso discurso, comillas, tengo un sueño, del Dr. Martin Luther King Jr. tuvo un impacto tan trascendental en el mundo y se grabó tan vívidamente en nuestra memoria cultural es que incomodó mucho al mundo de agosto de 1963. John Lennon pintó su imagen de un mundo más armonioso en la canción Imagine. En esa misma década lo asesinaron. Gandhi, Jesús, Sócrates. Nuestro mundo
puede ser cruel con la gente que habla de una realidad mejor. Las visiones y los visionarios producen incomodidad en la gente. Estos son ejemplos particularmente dramáticos desde ya, pero el mismo principio se aplica a los sueños y las metas personales de gente de la que nunca oímos hablar. El mismo principio se aplica a todos, incluido usted y yo. Digamos que tiene un hermano, hermana o viejo amigo con el cual se peleó hace años. Usted desea tener una mejor relación, hablar con más frecuencia, compartir más experiencias personales y conversaciones. Entre la situación en la que está hoy y la que se imagina estar, existe una brecha. ¿La siente? O digamos que usted es muy trabajador, gana buen dinero, pero no tiene un plan sólido de jubilación y no sabe cómo podrá vivir holgadamente cuando llegue a los 70. Está la situación de cómo le gustaría estar viviendo a los 72 y cómo le preocupa dónde terminará viviendo a los 72 si las cosas siguen como están ahora. Entre esas dos existe una brecha. ¿La siente? ¿Tiene metas de salud o estado físico? ¿Metas profesionales? ¿Metas para sus hijos? ¿Sueños de vivir en otro lugar? ¿De dedicarse a otra cosa? Cada una de esas imágenes que tiene de cómo podrían ser las cosas que en el momento no lo son, crea una brecha con su realidad actual. La mayoría de la gente cuando se ve enfrentada a problemas más grandes y distintos de los que ya maneja, inmediatamente se siente derrotada o desviada de su rumbo. La mayoría tiende a ver los problemas grandes o distintos como negativos y se infectan la propia vida con negatividad. De lo que no se dan cuenta es de esta filosofía. El tamaño del problema determina el tamaño de la persona. Usted puede evaluar las limitaciones de la vida de una persona por el tamaño de los problemas que lo derrumban. Puede medir el impacto de la vida de una persona por el tamaño de los problemas que resuelve. Si el tamaño de los problemas que resuelve en su trabajo, como empaquetador, en un supermercado, es decidir si poner las latas al fondo de la bolsa y luego el pan arriba, ese es el nivel de su habilidad para resolver problemas y ese es el nivel de su salario. Si puede resolver problemas más grandes, puede graduarse a un sueldo más alto, porque el tamaño de su ingreso estará determinado por el tamaño de los problemas que resuelve también. Lo que la gente llama problema es simplemente una brecha, un espacio abierto entre el punto A y el punto B. Si mantiene la mente abierta, es un espacio abierto que usted puede salvar. Este es el motivo por el que me tomé el tiempo de escribir y explicar esta brecha. Esa brecha puede funcionar en su contra o puede funcionar a su favor. La brecha entre A y B no puede durar por siempre. Tiene que resolverse y se resolverá, de una forma u otra. Es la ley de la naturaleza y no hay nada que pueda hacer para detenerla. Pero usted tiene una elección en cómo se resuelve. La primera forma de resolver la tensión es mover su punto A, la forma en que están las cosas hoy, incesantemente más y más cerca de su punto B. Déjese llevar por el imán de su visión, por la fuerza de atracción del futuro. ¿Recuerda que atrae a aquellos que se quedan en la curva del fracaso? El pasado, y que atrae a aquellos que viven en la curva del éxito, el futuro. La gente que vive con sueños inmensos, vívidos y claramente expresados se siente atraída hacia esos sueños con tanta fuerza que se tornan prácticamente imparables. ¿Qué hizo que gente como Martin Luther King Jr., Gandhi, Madre Teresa, Edison, Thomas Watson de IBM, Wilberforce o Lincoln se convirtiera en una implacable fuerza de la naturaleza que nada podía interponerse en su camino, por más inmensos que fueran los obstáculos o probabilidades en su contra? No era la magia de su personalidad, aunque ciertamente se convirtieron en personas de carácter excepcional en su trayecto. Era el poder de sus sueños. La visión atesorada de esos hombres y mujeres creó una fuerza magnética contra la cual no podía interponerse oposición alguna. Nuevamente estoy utilizando ejemplos dramáticos de gente famosa, pero ocurre exactamente lo mismo con gente de la que usted y yo jamás oímos hablar, gente común que no es famosa, pero que simplemente tiene sueños muy valorados que mantienen vivos todos los días. Esa es la fuerza que puede aprovechar en busca de sus propios sueños. ¿Y qué hay de la otra dirección?
Le comenté que había dos formas en que puede resolverse la tensión, y la segunda es la que actúa en su contra. Si no cierra la brecha moviendo su circunstancia actual, paréntesis A, constantemente hacia sus metas y sueños, paréntesis B, ¿de qué otra forma puede dejar que se resuelva la tensión? Dejando de soñar. Simplemente abandone sus sueños, metas, ambiciones y aspiraciones. Confórmese con menos. Haga desaparecer el punto B, elimínelo y ¡zas! La tensión desaparece. Desgraciadamente, esa es la lección que con el tiempo realiza el 95% que viaja por la curva del fracaso. No es difícil entender por qué tanta gente elige esa segunda opción. Después de todo, cuando usted está parado aquí en el punto A, mirando la distancia al punto B, es fácil sentirse intimidado por lo lejos que parece estar. La gente ni siquiera desea poner un pie en el camino si no cree que puede llegar al final. ¿Para qué siquiera intentarlo? Si la montaña es así de grande, ¿para qué dar el primer paso? Lo más probable es que jamás lo logre de todos modos. Cuando el recorrido parece adquirir enormes proporciones, la elección de es fácil no hacerlo es mucho más atractiva que elegir fácil de hacer. Vamos, aprieta el botón de repetición de alarma. ¿Quién se va a enterar de la diferencia? Pero recuerde, usted tiene que ir en una dirección o en la otra. No se puede quedar inmóvil. El universo es curvo y todo está en constante cambio. Existen solo dos posibilidades. O abandona la situación en la que está ahora y llega a donde podría estar, o se aferra al lugar donde está y abandona a donde podría estar. Usted está yendo a conseguir sus sueños o a renunciar a ellos, estirándose hasta alcanzar lo que podría hacer o conformándose con lo que es. Sencillamente no hay un punto intermedio. Recuerde que esta es la ligera ventaja, y no hacer nada significa ir para abajo. La decisión es suya. La mayoría engañosa. Las dos curvas de la ligera ventaja, la curva del éxito y la curva del fracaso, típicamente corren paralelas durante un largo tiempo. Los dos caminos pueden estar tan cerca que es casi imposible para la mayoría de la gente siquiera ver la distinción entre ellos. Luego, de repente, dan un viraje. La curva del éxito se dispara como un águila remontando vuelo, y la curva del fracaso se desploma hacia abajo como la caída de la bolsa de valores. La gente que vive arriba, aquellos que asumen responsabilidad, vive una vida que en cierto modo es incómoda. La gente exitosa hace lo que la gente fracasada no está dispuesta a hacer, lo cual significa con frecuencia vivir fuera de los límites del terreno conocido. Cuando usted es uno de cada 20, siempre va a estar yendo en la dirección opuesta de los otros 19. La gente del otro lado anda con las masas y su vida suele ser más cómoda durante ese primer periodo largo, pero se vuelve más incómoda a futuro. De pronto descubren que no tienen finanzas, que no tienen salud o felicidad, que dejaron de tener relaciones personales y que su vida se ha convertido en algo incómodo. En contraste, aquellos en la curva del éxito terminan cada vez más cómodos a medida que avanza su vida, porque durante el transcurso del tiempo siguen teniendo finanzas, salud y felicidad, relaciones y éxitos. En efecto, tienen más de esas cosas. Eso significa cambiar la manera de pensar sobre su terreno conocido. Es un cambio de filosofía. Significa aceptar vivir incómodamente a fin de lograr una vida que sea genuinamente cómoda y no engañosamente cómoda. Se dice que el gran filósofo alemán Arthur Schopenhauer observó lo siguiente: toda gran verdad pasa por tres etapas. Primero, se le ridiculiza. Segundo, se le rechaza con violencia. Tercero, se le acepta como algo evidente. Gandhi lo expresó así: primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan, entonces ganas. Ambas citas muestran una perspicacia brillante de la naturaleza del 95%. La mayoría siempre deja pasar la primera y la segunda fase y espera que la verdad sea evidente antes de sumarse a la causa. La clave del éxito es identificar esas cosas que con el tiempo van a convertirse en evidentes antes de que sean evidentes. O para decirlo en palabras más sencillas, averigüe qué está haciendo la mayoría y haga lo opuesto, que puede ser incómodo, al menos al principio, cuando el 95% lo está ignorando, se está riendo de usted o lo está peleando, pero al final usted gana.
Cuando usted se pasa al bando de la ligera ventaja, siempre gana. Claro que es preciso aplicar inteligencia y discernimiento. No puede pretender que las cosas surtan efecto para usted simplemente porque se está moviendo en contra de lo que está haciendo la mayoría. Ser contrario por contrariar es solo otra forma de conformidad. Usted sigue siendo un esclavo de la mayoría, pero lo expresa en términos de oposición. No obstante, las probabilidades son excelentes de que cuando usted se suba a la curva del éxito, lo esté haciendo solo, como lo hicieron Wilberforce, Edison o Lincoln. Haga lo que la mayoría no se atreve a hacer, arriésguese a ser el único, y no uno de los 19. ¿Lo criticará la gente? Desde luego, pero ¿vio alguna vez una estatua erigida para conmemorar a un crítico? No construimos estatuas para el 95%, las construimos para el 5%. Lo que aprendí de los funerales. Como mencioné antes, cuando trabajé para Texas Instruments, estaba preparado para ascender entre la directiva, pero la vida tenía otros planes para mí. Me presenté a trabajar y me pusieron en ventas. Me sentí horrorizado. No había manera de que pudiera hacer visitas de ventas sin fracasar miserablemente. No temía el rechazo, le tenía un terror paralizante al rechazo. Iba a tener que renunciar a ese trabajo en ese instante y volver a estudiar un posgrado como perro con la cola entre las patas. Pero para ese momento yo sabía que la gente exitosa hace aquello que la gente fracasada no está dispuesta a hacer. Me sentía entre la espada y la pared. Tenía que hacerlo y lo sabía. Para mi primera visita de ventas estudié los archivos de los clientes y encontré la cuenta más pequeña e insignificante que pude. Una tienda farmacéutica diminuta en Gainesville, Florida. Supuse que si iba a crear un problema, mejor hacer el menor daño posible. Manejé 2 horas y media para llegar a la tienda, pálido del miedo. Estacioné y me quedé en el estacionamiento una buena media hora, acercando la cara a la rejilla del acondicionador de aire que estaba encendido a toda marcha y sudando a chorros. Estaba aterrorizado. En ese momento lo más fácil del mundo hubiera sido quedarme en ese automóvil. En lo profundo, aunque todavía no tenía clara la filosofía de la ligera ventaja en mi vida, sabía que este pequeño error acumulado durante el tiempo me despojaría de todos mis sueños. Al prepararme para hacer mi primera visita de ventas, había estado literalmente orando para pedir ayuda. Y como suele suceder, cuando uno formula una pregunta con toda sinceridad, se me presentó la respuesta. En este caso, la respuesta fue un artículo que de casualidad había leído en una revista 1 o 2 días antes, un artículo sorprendentemente sobre funerales. Según leí, en un funeral normal, unas 10 personas lloran. No podía creerlo. Tuve que leer el párrafo una y otra vez para cerciorarme de que lo había entendido bien. ¿10 personas nada más? Quiere decir que paso por mi vida, dedico años soportando tribulaciones, logros, alegrías y sufrimientos, y al final de todo hay solo 10 personas en el mundo que se molestan en asistir al funeral y llorar por mí. Seguí leyendo el próximo párrafo. Fue de mal en peor. Una vez que esas 10 o menos personas habían sacado sus pañuelos y se habían sonado la nariz y mi funeral había terminado, el factor número 1 que determinaba cuánta gente continuaba del funeral al entierro era el clima. ¿El clima? Sí. Si justo llovía, comentaba el autor del artículo, el 50% de las personas que asistieron a mi funeral decidían que tal vez no iban a presenciar el entierro y se volvían a su casa. En verdad no podía creerlo. Quiere decir que estoy ahí muerto, en la gran conclusión de todo lo que dije e hice, de todo lo que yo llamo mi vida, en esos momentos finales cuando mis seres más queridos e íntimos relatan, reconocen y conmemoran mi existencia entera y cuya vida yo toqué tan profunda e intensamente, y la mitad de la congregación se va en medio de la despedida porque empezó a llover. Eso me deprimió de verdad cuando lo leí la primera vez, pero ahora sentado en mi vehículo afuera de esa pequeña tienda farmacéutica en Gainesville, descubrí que era liberador. ¿Sabes qué? Pensé, me importa un bledo lo que piense la gente sobre lo que hago. Si no es muy probable que vayan a llorar en mi funeral y que sea difícil que se queden para el entierro si el cielo decide llorar por mí más de lo que lloró la gente,
¿Por qué pierdo tanto tiempo preocupándome por lo que piensan ahora? ¿Por qué debo temer el rechazo? ¿Qué me importa que me den 1 o 2 portazos en la cara? ¿Por qué me debe preocupar lo que piensa la mayoría o lo que dice, piensa o hace el 95%? Enfrentarse a la verdad de su propia muerte también puede acercarlo cara a cara a algunas verdades importantes de la vida. Ese artículo sobre los funerales me había ampliado el territorio conocido y me dio una ventaja de valor, una diminuta ventaja, pero una ventaja que antes no había tenido, una ligera ventaja. Finalmente me armé de todo el valor que pude. Apagué el motor, entré y di lo que sin duda en mi opinión fue la peor presentación en la historia de las ventas. No compraron ni una cosa. En ese sentido fue un total fracaso, pero cuando regresé a mi automóvil estaba eufórico. Había destrozado la visita de ventas y concretado una victoria en mi vida. Unos días más tarde, de casualidad, estaba pensando en ese artículo otra vez mientras estaba en mi vehículo nuevamente, esta vez detenido en el tránsito. En ese momento miré por la ventana y entendí por qué el tránsito estaba detenido, por un cortejo fúnebre que pasaba. Tardó menos de 1 minuto porque había pocos autos. A medida que el tráfico comenzó a circular otra vez, pensé en la persona recostada en el coche fúnebre. ¿Había vivido su vida entera preocupándose de lo que pensaba la gente? Y de pronto me di cuenta. ¿Quién tiene largos cortejos fúnebres? ¿En qué funerales lloran miles de personas? ¿Por quién lloran millones de personas? Por aquellos que hacen lo que otros no están dispuestos a hacer, por la gente para quien erigimos estatuas, por Martin Luther King, por Gandhi, por Madre Teresa, por Lincoln. Se ofician gigantescos funerales y enormes multitudes, incluso naciones enteras, lloran la muerte de aquellos que pasaron su vida sin preocuparse de lo que pensaban los otros. Ese sí que es un efecto de onda expansiva. Ese sí que es el dominio. Relatos personales de los lectores de La Ligera Ventaja. Al poco tiempo de que naciera mi hija, recurrí a regañadientes al programa estatal WIC de asistencia materno-infantil porque me proporcionaba leche para ella, leche que yo no podía comprar. Fue un momento claro y definitivo en la vida. Tenía apenas más de 20 años y mi vida se estaba desmoronando rápidamente en todas las categorías: finanzas, familia, estado físico, fe, amigos, diversión y libertad. Me daba cuenta de que mi situación en la vida era el resultado total de las decisiones que había tomado en los últimos 5 años, y casi todas ellas me habían conducido por el camino de la caída gradual. En lo profundo de mi ser sabía que tenía que pasar de una vida de recibir a una vida de responsabilidad. Tomé una decisión que fue crítica. Todos los días, mientras cuidaba a mi bebé, tenía un canal de TV encendido de fondo llamado The People's Network. Cada vez que me desviaba de rumbo, escuchaba a alguien en ese canal compartir algo sabio, consejos sagaces que me ayudaban a reencaminarme otra vez. En esa época asistí a un evento en el que Jeff Olson habló del concepto de la ligera ventaja. Dijo que le había servido bien en la vida y luego añadió: creo que a usted le va a servir también. Habló de cómo es en el último 20% del tiempo que invertimos en una disciplina donde llegarán las recompensas. Yo necesitaba algo en que creer, y ese día me convencí de su filosofía de la ligera ventaja. Cada decisión que tomé en los próximos 5 años fue una decisión de la ligera ventaja, solo que eran decisiones que alimentaban esas disciplinas positivas simples en vez de esos simples errores de criterio. La mayoría de mis decisiones ahora me conducían por el camino del crecimiento. Jamás olvidaré esos días de dificultades. Me desviaba del camino, me encauzaba, me desviaba, me encauzaba. Me di cuenta de que el proyecto era yo y puse manos a la obra. Leí y apliqué lo que había aprendido. Me dediqué y di lo mejor de mí. Apliqué una visión a largo plazo y demoré la gratificación. Sabía que para tener éxito debía hacer lo que otros no estaban dispuestos a hacer. Si iba a tener éxito, sería por mí mismo. Si iba a fracasar, sería por mí mismo. No podía culpar a nadie. No lo haría ni lo hice. ¿Fue fácil? No, para nada. ¿Valió la pena? Inmensamente.
Con el tiempo comencé a alcanzar la magia del 20%, ese punto crítico del cambio de la ligera ventaja en mis finanzas y en mi familia, mi estado físico, mi fe, mis amistades y sí, la diversión y la libertad posteriormente. Me convertí en la prueba viviente de que la ligera ventaja funciona. Desde ese momento he enseñado la filosofía de la ligera ventaja a audiencias en más de 20 países. Diseñé una tabla de la ligera ventaja para mí y es la misma tabla que mi hija usó para mantenerse encaminada a su meta de llegar al cinturón negro en artes marciales, la misma que usó para desarrollar el hábito de leer 15 páginas de un libro de crecimiento personal todos los días, la misma que usó para desarrollar potentes habilidades de razonamiento crítico. Mi hija recién cumplió 18 años y acaba de embarcarse en un viaje de 90 días a Italia. Estoy fascinado por ella y un poco triste. La extraño. Sé que le irá bien. Después de todo, la filosofía de la ligera ventaja es ahora parte de su ADN. Ella tiene una hermanita de 3 años. Y sí, gracias a la ligera ventaja, esta vez puedo comprar la leche. Art Honak, Houston, Texas. Puntos esenciales del capítulo 11. Primero, el arte del dominio comienza en el momento en que usted se sube al camino. El fracaso comienza en el momento en que usted se baja del camino. Segundo, desear es incómodo, pero desear es esencial para ganar. Tercero, hay dos formas de cerrar la brecha entre la situación donde está y donde desea estar. Primero, usted puede abandonar la situación en la que está ahora y dejarse atraer hacia su meta, o segundo, usted puede abandonar su meta, apretar el botón de repetición de alarma y quedarse donde está. Y por último, lo más probable es que cuando dé el paso hacia el camino del dominio, lo dé solo. Hemos llegado al final del capítulo número 11, página número 173. Mañana seguiremos con las próximas páginas del libro de la ligera ventaja. Nos vemos mañana.